Con las debidas disculpas por el retraso de estos minutitos en que a veces la tecnología no nos ayuda en poder estar puntualmente con ustedes. Así que rogándole al Padre misericordia, ante todo al Padre, porque solo en Él nos regocijamos, solo en Él anhelamos, solo para Él estamos. Así que agradecido estoy para con Él en esta añadidura, a esta hora, y poder seguir meditando a la luz de su palabra en estos días tan importantes. Y más que todo en este Shabbat tan importante, que en este Shabbat nos induce a una condición propia de preparación. Nunca pudo haber tenido tanta fuerza un Shabbat como hoy día, porque nos da la posibilidad de presentarnos como conviene, en toda la magnificencia de su deidad, en la revelación de su voluntad y la manifestación plena del deseo cumplido. Cuando Él dice que Él produce el querer como el hacer, manifiesto el querer de Él sobre nuestras vidas, sobre toda condición de postración del hombre. A Él sea todo honor, toda gloria, por los siglos, dice, por los siglos de los siglos, la eternidad establecida en los tiempos. Así que, dándole gracias por este tiempo precioso que me permite compartir con algunos de ustedes un tema tan especial como narrativa de Juan, denominada por la métrica del capítulo 15, en donde el Señor nos permita ajustarnos en una sola condición. Así que gracias por los que me hacen compañía, gracias por los que me acompañan aquí, que una vez más anhelamos que vuelvan a nacer muchos a causa de esta palabra de este día. Más sin embargo, el Señor, de Él es la obra y para Él es el poder. Oremos, amados hermanos. Padre, agradecido estamos a esta hora por tanta generosidad suya para con nuestras vidas, en la añadidura del aliento sobre el ser, la plenitud del conocimiento, la verdadera riqueza y el anhelo del tiempo venidero conforme a su voluntad. Su santidad, una pasión, y sea manifiesto su reino en la instrucción a través de su palabra. Y cómo no agradecerle, Padre, reconociéndole a usted como único y verdadero, hacedor de cielos, tierra y cuanto existe en el firmamento y el universo, hacedor nuestro y redentor nuestro, que nos ha dejado, Padre, como único camino al Hijo, que vino en la acción, el verbo en acción, su palabra sobre nuestras vidas. Y esta palabra de vida nos ha alcanzado y nos tiene en la expectativa, Padre, del segundo y gran éxodo, siendo que nos limpia y nos resguarda a través de su misma presencia. Le damos gracias, Señor, por este instante y por la añadidura en la cual nos regocijaremos para justicia de unos y anhelo de todos. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, en el nombre de Jesús a las naciones. Amén y amén. Hemos venido en esta narrativa preciosa narrativa de la lectura del Evangelio presentado según Juan, el amoroso Juan. Y en este verso a verso ir entendiendo todo el plan de salvación y cómo el Señor nos habla con misericordia, siempre nos ha hablado con misericordia, nunca con juicio, porque si Él realmente operaría juicio sobre nuestras vidas, estaríamos en serios problemas. Ya no estaríamos seguramente. Y cuánto más cuando está establecido que para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y en esta condición de la libertad que nos ha dado el Señor, tan preciosa, poder caminar como un hijo camina atrás de un padre. Como un hijo camina atrás de un padre. En la libertad que solo le da la conexión. Y aún en el caminar, esa fidelidad del amor. Y entonces en esto nos va a hablar este capítulo 15, ¿no? Y él cómo se presenta en este capítulo 15. Dice el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y les lleva al contexto de lo que es una vid, pero la verdadera. Dentro del pueblo hebreo, de la casa de Judá manifiesta en ese tiempo, plenamente, habla de la vid verdadera, porque siempre fue el ejemplo de la vid hasta el día de hoy,
y en toda cena de Shabbat y en toda la conmemoración se hace una oración específica sobre la vid, sobre el fruto de la tierra, el famoso Kiddush. Y entonces entender sobre esta condición. Y cuando él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, está dando una instrucción clara con respecto a la posición de la misión y para qué. Y aquí, cuando él se proclama y establece cada una de sus palabras, nos alinea con todo lo que se estaba estableciendo. Y es bueno que recordemos que él sintetiza a la casa de Judá. Sintetiza la vid verdadera. Y de ahí por qué tanto rechazo a la casa de Judá. Pero sí es bueno que solo apelemos a una condición. Si regresamos al libro de Génesis, en el capítulo 49, nos va a ver por qué esta condición se cumple en él. Cuando Jacob, Israel, estaba a punto ya de morir, él levanta oración, bendice las bendiciones. Entonces, estas bendiciones, lo que el hombre de Dios, la profecía que él va a dar sobre sus hijos, se convierten en verdad. Una bendición se convierte en eso, en una acción. Y entonces, cuando él va bendiciendo Jacob en el capítulo 49 a cada uno de sus 12 hijos, es de recapacitar sobre la bendición que derrama sobre Judá y cómo proféticamente anuncia este instante de acá de Juan. Y podemos entrar en la revelación con sencillez. Génesis capítulo 49, verso 8, dice lo siguiente, y escuchemos esto precioso, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. A lo largo del tiempo de estos milenios, toda la casa de Israel es conocida como Judá, reconocida como Judá, siendo que parte de los celosos de la casa de Judá son los que han resguardado la palabra. Si no hubiese sido por el celo de ellos, esta palabra no hubiese llegado a nosotros. De hecho, el Señor los resguardó. Recuerden lo que le dijo a Elías cuando él dijo: han matado a todos los profetas. Dijo: no, tranquilo, tengo reservado algunos. En la casa de Judá estaba reservada esta condición. Y sobre ellos la profecía. Por eso que el Señor Jesucristo decía, Yeshua manifestaba, decía que la salvación viene a través de los judíos para el mundo. Y aquí en este pasaje, en esta bendición, en estas bendiciones que derrama sobre los hijos y particularmente sobre Judá, podemos entender este tiempo, hoy, ahora. Y miren lo importante de esto, cuando dice: los hijos de tu padre se inclinarán a ti, o sea, sus hermanos. Versículo 9, cachorro de león. De ahí de que Jesús es el león de la tribu de Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. Y en este Silo es reconocido como todo el shalom derramado de Silo, del Sinaí, donde vino la palabra de Dios. Pero es plenamente conocido como la verdadera paz. Silo, Yeshua. La verdadero Silo, que es Yeshua. Cuando decía: mi paz los dejo, mi shalom les entrego, mi shalom les doy. Yo no le doy como da el mundo. Solo Él sabe cómo da esta paz sobrenatural de la cual nos regocijamos todos. Y le damos gracias. Este es un tiempo muy especial en el cual tenemos que saber vivir. Este día de preparación y poder ir entendiendo esto. Y cuando dice: hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y miren, hay una condición. Y aquí viene una tergiversación también. Porque hasta que venga Silo, hasta que venga Yeshua. Dice que ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo. La casa de Judá había, a pesar de los diferentes invasores, después de la perversión de los reyes,
particularmente en la gran división del reino a través del hijo de Salomón, Roboam, y la división del reino del norte y el reino del sur. Bueno, el reino del norte, todos los reyes fueron perversos delante del Señor. Todos hicieron lo malo, a pesar de que ahí les mandó profetas, ahí estaba Elías y todos ellos hicieron perverso. Y la casa de Judá no se quedó atrás, pero sí hubo 5 que rescataron y hicieron lo bueno delante del Señor. Entonces, estas condiciones son las que a mí me tienen que establecer e iluminar. Y entonces ellos, a pesar de esto, mantenían y eran guiados de este remanente por lo que se conoce como la Torá, las leyes, el legislador. Y cada uno de ellos aislados, alejados, en reprensión, en dispersión, guardaban los mandamientos. Y particularmente en la región de Judea, ahí ellos ejercían autoridad. Y la Torá establecía autoridad sobre el pecado, sobre las condiciones propias de la comunicación, de la interacción de la sociedad. Por eso es que toda la instrucción, todos los mandamientos de Dios nos llevan a 3 condiciones básicas, con los principios, los preceptos y conceptos de vida para el plan de salvación. Entonces, en esta condición, dice, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y había una cosa muy interesante, porque mientras estaba creciendo en Egipto, el Señor Yeshua, vino un gobernador romano y les quitó la autoridad de la legislación, sí, de la autoridad de la muerte, de los apedreamientos, de las lapidaciones que establecía la Torá para el pecado extremo, el adulterio particularmente. Y entonces en esas condiciones fue quitado. Y ellos quedaron, hubo gran lamento para la época, quitaron su poder coercitivo. Es como que un gobierno quisiera gobernar una nación sin la policía, sin el ejército. Todo quedaría en el aire, porque ¿quién le va a obedecer si no tiene la fuerza coercitiva? Y entonces esta era la condición y fue quitado. Y ellos ahí quedaron, por eso es que llegaron a acuerdos con Roma, pero Roma le dijo, listo, les damos protección para que hagan sus ritos, sus cosas, pero nada de apedreamientos. Por eso es que ellos no pudieron apedrear al Señor. Y después, cuando vinieron el apedreamiento sobre Esteban particularmente, fue una aberración. Y era ya en el tiempo en donde ya no podían controlar al pueblo, porque se había levantado en gran manera. Ya estaba debilitada Roma sobre la Judea post-resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, esta profecía se va cumpliendo y se va plasmando aquí. Y dice el verso 11, y hay una condición del verso 10 al final que dice, y a él se congregarán los pueblos, las naciones. Y miren dónde estamos nosotros y cómo el Señor está levantando un remanente de fidelidad impresionante. Realmente cada vez me quedo más sorprendido de la obra del Señor. Algo que solo Él en su plan divino, como el despertar. Estoy en eso del despertar. Cómo debemos estar tan atentos al despertar de este tiempo. Cómo muchos están volviendo a la fe verdadera, apartándose de toda esta condición de la tradición. Ya difícilmente un hombre de Dios, que esté guiado por la palabra, puede seguir sujeto a las tradiciones y pensar que en la conmemoración el Señor fue sacrificado en un viernes, todo tiempo, siempre fue un viernes, absurdo, incomprensible. Solo en la línea de la lectura nos va a llevar a los tiempos verdaderos. Y de ahí el hincapié de los diferentes estudios que hacemos a través de la congregación, tanto los días jueves, después de enseñanza, una vez más, el estudio de las parashá, de los pasajes, que es para instrucción del pueblo. Y entonces aquí dice todo, y en él dice, van a venir, a él se congregarán los pueblos, a través de Jesucristo, conocido más como Jesucristo, ahí se congregan todos. Y el Señor va a hacer una obra, pero sobrenatural, sobre esta condición. Dice que el Señor va a plasmar esto, va a plasmar de esto, dice,
atando a la vid su pollino, a la cepa del hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su mano. Sus ojos rojos de vino, sus dientes blancos de leche. Zabulón en puertos de mar habitará, y ahí empieza la profecía sobre Zabulón. Pero sobre la casa de Judá nos quedamos hasta el verso 12. Y aquí ustedes ven cómo la tradición festejaba el asunto del Domingo de Ramos, y justo está profetizando, dice que él iba a manifestarse en humildad. Y entonces, ¿cómo no entender esta condición propia de que estamos en un tiempo del Señor y que tenemos que estar alineados conforme a ello, que no nos podemos distraer, que debemos estar tan atentos a que esta profecía se ha cumplido? Y habla de la vid. La vid implica una condición, como les decía, de fruto. De hecho, aquí entra un estudio muy profundo sobre toda la descendencia de la casa de Judá con respecto al reino y las promesas establecidas para Judá. Entonces, regresando a la lectura de este precioso evangelio, cuando Él se presenta como la vid verdadera y mi Padre es el labrador, va a presentar una condición de esperanza para absolutamente todos los que se han acercado a Él. De la siguiente manera, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hagamos una pausa. El pámpano en sí es las ramas. La rama del vino, del viñal, de la vid, son las que cargan el fruto. Y un fruto que no es reconocido, no puede permanecer. ¿Qué no es un fruto reconocido? Que no, la rama no está dando un fruto que sea aceptable. Y esta es la condición. En esta horita que estamos meditando en la palabra, yo sí quisiera que todos nos regocijemos en la condición propia de la palabra y nos concentremos. Esta es la hora de estudiar, de prevalecer sobre la palabra y poder entender en el verdadero marco que es la misericordia. Miren, dice: cuando usted y yo no estamos dando fruto como corresponde, el Señor se va a ocupar en limpiarnos para que demos fruto. No nos va a desechar, nos está limpiando. Y esa limpieza que el Padre tiene cuidado de cada uno de nosotros, ¿cómo se manifiesta? Las circunstancias, las dificultades, las pruebas, en donde tiene que ser probada nuestra fe y nuestro fruto. Y por eso es que el Señor, ¿cómo anuncia esto? Y miren lo que les dice a sus discípulos, y a través de sus discípulos lo que nos dice a nosotros. ¿Qué dice? Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ustedes ya están limpios. ¿Qué es lo que nos limpia? Su palabra, su presencia. Él es la acción plena. Cuán importante es que nosotros sepamos escucharle. Porque cuando leemos lo que Él dice, nos está limpiando de toda duda, de toda incertidumbre. De qué es algo que le intranquiliza. Es su palabra la que me lleva a pureza. Entonces, resguardados en esto, dice: ustedes ya son limpios por la palabra que os he hablado. Y esto yo debo estar consciente. ¿Cuánto de la palabra que escuchamos del Señor ya está anidada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que surte el efecto? Exactamente. Dice el verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si la rama no está injertada en el tronco, no es imposible que dé fruto. De ahí lo importante que estemos injertados, que permanezcamos en el tronco de la vid. Y la pregunta es esa: ¿permanecemos dentro de la vid? ¿Estamos ahí? ¿Estamos siendo guiados por Él?
permanecer a mí. Y esta es la condición. Este es un día precioso para pesarnos. ¿Estamos conectados o no estamos conectados a Él? ¿Estamos recibiendo, anhelamos recibir de Él, regocijarnos en medio de la vid verdadera para recibir ese sustento que tanto necesitamos? Y Él manifiesta, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando usted y yo estamos conectados a Él, llevamos mucho fruto. Y no es que nos empiece a salir por los oídos ramas a dar frutos de uva, no. Es la acción de Él en nosotros la que nos lleva a fruto. Cuando nosotros permanecemos en Él, Él manifiesta su carácter, su deidad a través de nuestras vidas. ¿Cómo lo explica esto el apóstol? Hagamos una pausa pidiendo la reverencia debida al Padre y avancemos en la palabra a una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, particularmente la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas nos explica sobre esta condición tan importante que debemos entender, el verdadero fruto. Y la importancia de esto, la importancia del fruto. Y cómo yo debo entender. Y en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, aquí el Señor nos manifiesta a través del apóstol esta condición. Estad pues firmes, dice aquí el apóstol a los Gálatas del capítulo 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y aquí hay que entender el contexto. Para ese tiempo, ellos pensaban que era algo como mágico, ¿sí? Para unos, y para otros una condición de extrema carga para que no se vinculen. Por eso es que las congregaciones crecían grandemente en las mujeres, y esto era muy sencillo. Las mujeres que necesitaban para acercarse y poderse manifestar y ser parte de la congregación, hacer una tevilá, conocida ahora como bautismo. Mientras que el hombre, aparte de la tevilá, tenía que entrar en el pacto de circuncisión. Y entonces le hicieron un realce sobre eso y se volvió una carga. Y una carga impositiva. Y entonces ya no venía de un corazón circuncidado, sino de una carga delante de la sociedad. Y en esas condiciones nadie es aceptado. Entonces era como que si a usted dice hágase un tatuaje, y si no se hace un tatuaje no entra. Era un vínculo de la carne. Y por eso es que Pablo, viendo que habían tergiversado tanto esto, dijo, ni crean que por eso van a entrar. Y no sirve de nada. Porque en realidad tan solo es un símbolo, pero cuando se lo hace en la convicción del amor por Dios, tiene un significado. Mas cuando se hace en la condición de la carne para los hombres, no tiene ningún significado. Y es lo que está diciendo. Pues nosotros, dice el verso 5, por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo les decía cuán importante es que sepamos vivir estos días. Y estamos el día de mañana, después de la celebración de Pesas, empezamos la semana de panes sin levadura, que es una fiesta establecida por el Señor. Y la importancia de eso, el símil de la levadura simboliza todo el pecado, toda la perdición del hombre, todo lo que leuda, todo lo que infla, el orgullo, la altivez. Y entonces dice que un poquito de levadura leuda todo, un poquito contamina todo. Y por eso el ejercicio de limpiar todo. Y un lindo ejercicio, dice. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará sentencia,
quien quiera que sea. El que ponga carga sobre esto, no viene el Señor. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y Pablo era circuncidado. Y vea la persecución que él vivía. Entonces decía, y si yo soy circuncidado, y vea, ¿qué condición ha cambiado en esto? Porque son obras de la carne. Más manifiesta, dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la esencia de todo el mensaje: no hagas a otros lo que no quieren que te hagan a ti. Esto ya fue una añadidura mía. Versículo 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Había una gran contienda y una condición de como prevalecer lo doctrinal. Entonces ahí empezó eso, que el uno es de Cefas, otro de Pablo, que yo soy seguidor de aquí, que yo quiero acá, y toda la tergiversación que nos acompaña hasta en estos días. Sino que en la generosidad es donde tenemos que seguir creciendo y guardándonos. Dice el verso 16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne nos lleva a cualquier lado, y las pasiones de la carne a donde quiera. No, dice, no se deje. No deje que le satisfacer la carne, porque la carne es apasionada. Y la carne le encanta mantenerse en esa condición. Así que dice: pero si sois guiados por el Espíritu, y aquí es en donde permanece esta condición de estar en la vid, que la rama, que el pámpano permanezca pegada al tronco. ¿Qué dice? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿De cuál ley? La ley de la carne. La ley de las pasiones de la carne, porque está hablando de las condiciones de la carne. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Aquí lo contesta claramente el verso 19, que son, ¿cuáles son las obras de la carne? Cuando uno anda en la carne, tiene esa tendencia del corazón ¿a qué? Al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería, a las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí es tajante. Estas son las obras de la carne. Esta es de la ley de la carne que domina al hombre. Dice: ya estamos libertados de esta. Esta es la libertad que tenemos. Versículo 22. ¿Y qué es lo que nos liga? ¿Qué dice? Mas el fruto, conectados a la vid verdadera, el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley de la carne que resista cuando uno está conectado a la vid verdadera. ¡Wow! Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Está hablando la ley de la carne. La carne ha sido crucificada. Dice, crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, podemos continuar con esta preciosa lectura de este capítulo 15 de Juan y poder entender de qué se trata esto de estar conectados a la vida, si permanecemos. Vale la pena repetir el versículo 5 de Juan 15 cuando dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Conectados a él tenemos los frutos del Espíritu, desconectados de él volvemos a los frutos de la carne. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Separados, una rama separada, ¿qué le pasa? Se seca y sirve para quemar. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
y os será dicho. Y este es un secreto realmente. Aquí estamos hablando de condiciones espirituales. Hay circunstancias, hay condiciones aquí en la tierra que necesitamos. Y cuando uno le pide, pero si permanece, pide, se manifiesta. Porque el Señor va a confiar, lo que usted está pidiendo va a darle buen uso. Diferente sería que el Señor le dé algo que si usted lo está viendo en el espíritu, termine dañándose y quitándose la posibilidad del arrepentimiento. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Palabras, lenguaje, acción, palabras, el verbo sobre nuestras vidas. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucho fruto. Entonces, las condiciones propias de la vida, condiciones extremas, en que nos toca transitar en este peregrinaje a la tierra, no es que se ha vuelto un camino color de rosas, de ninguna manera, con dificultades, con contrariedades, pero dando fruto. Esos frutos del verdadero espíritu que nos conllevan a misericordia. Misericordia de unos para con otros. ¿Qué es la esencia del mensaje? La misericordia de unos para con otros. Y aquí empecemos a caminar. Y Él quiere que demos mucho fruto. Entonces, ¿cómo viene el fruto? Tiene un problema, viene una acción sobre su vida, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Si alguien viene y quiere agredirle altivamente, ¿usted cómo reacciona? ¿Reacciona igual? O ya las palabras de él en su vida hace que dice que guarde silencio, porque aún el libro de Proverbios nos anuncia que aún el necio cuando calla pasa por sabio. Y cuando las palabras del Señor permanecen en uno, dice, ¿no será que quiere que ponga la otra mejilla? Y empezó a percibir lo que Dios quiere con mi vida. Y esto sí permanece. Y el versículo dice que ahí sí seremos sus discípulos, si damos testimonio. Por eso en la carta a los Hebreos nos exhorta constantemente que nos despojemos de todo peso de la carne y del pecado que nos asedia, porque hay una nube de testigos. O sea, podemos acarrear con un error a una nube y que el Señor tenga misericordia. Misericordia de nosotros, porque muchas veces no damos fruto del Espíritu. Y muchos no se acercan al Señor a causa de nuestro testimonio que decimos ser discípulos de Él. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y esta es una condición propia del amor. ¿Sí? Parece que la pila nos vaya a fallar. Recaudemos. Recuerden que alguna ocasión ya nos falló la pila y se cortó la transmisión. Entonces, que el Señor nos acompañe en estos instantes. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Este del amor, si me aman, guarden mis mandamientos. Hacíamos una recapitulación a través de Marcos hoy en la mañana, la meditación que hicimos, de cómo el Señor empezó su ministerio y cómo lo termina. Orando. En el primer capítulo de Marcos encontramos al Señor y orando. Y ya cuando no le vieron se desesperaron porque él ya madrugaba. Dice que todavía era oscuro, él ya estaba en la oración. Mientras el resto todavía duerme, él ya estaba en la oración, hablando con el Padre, recibiendo dirección. Las palabras que he oído del Padre, esas son las que yo hablo, decía. Y este lenguaje es el que nosotros tenemos que aprender a hablar en toda condición. En condiciones de paz y en condiciones de adversidad. Y aquí se manifiesta cuando dice así. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. La plena manifestación del amor está correlacionada con la obediencia, la sujeción. Si alguien le dice que le ama, que le respeta, que le quiere, pero no le honra, no le obedece, no lo entiende, ¿de qué está hablando? Aquí el Señor está diciendo, si guardáis mis mandamientos, si guardáis mi ley, si guardáis mi instrucción, ¿sí? Permaneceréis en mi amor. Entonces esta condición de estar ligado a la vid implica de fruto, y el fruto es representativo con nuestro proceder.
¿Y cómo uno es transformado? A través de su ley, de sus mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Imagínense, cuando usted hace las cosas bien, cuando usted actúa completamente bien, ¿cómo actúa? Cuando usted ha hecho las cosas bien, ¿cómo vive? ¿Vive en paz o no? ¿O está intranquilo? Cuando hace las cosas bien, usted vive en paz. Cuando uno ha llevado los estudios, ha cumplido las tareas, tiene, como dice, la conciencia tranquila, ¿verdad? Bueno, igualito. El Señor, ¿cómo creen que caminaba? ¿Cómo creen que Él caminaba? En gozo. En algunos pasajes de la vida, alguna vez que uno da testimonio, y algunos que han acompañado algunas jornadas, ahí me preguntan, dice, ¿cómo aguanta esto? Y yo sinceramente ni cuenta me doy, porque cuando estas circunstancias me han pasado, es de dilucidar algo muy interesante, que ha sido en Él. Entonces uno ni siquiera tiene que dar explicaciones, porque es fruto de estar en Él y para Él. Ahora, todo lo que hacemos es para Él, ahí está la transformación. Y que sea constante esta. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de hacer las cosas y estar en absoluta satisfacción. He cumplido. ¿Sí? No hay nada a los que he ofendido, me perdono. Imagínense llegar a ese nivel de gozo, de absoluto gozo. De hecho, nosotros siempre hemos afectado a uno a otro. Muchos dicen, no somos monedita de oro para que a todos les agrademos. A veces la misma presentación de la palabra se vuelve un poco ofensiva y uno, por querer llevar reino, termina ofendiendo, y ya me ha pasado, por eso he sabido pedir perdón. Y de ahí que procuro parafrasear lo más que puedo esta condición preciosa, para que nadie sea de tropiezo, y ese debe ser un sentir general para que con todos. Y que el gozo, pero que todo lo que hagamos sea de gozo. No sirve de nada hacerle al Señor algo por obligación, con carga. Por gozo todo, por gozo todo. Este gozo manifiesto, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. De hecho, ya hemos revisado en otras ocasiones lo que habla de el amor, ¿no? Pero aquí marca una condición especial, como yo os he amado. La condición del amor del hombre siempre está condicionada. ¿Usted a quién da amor? Al que le da amor. Y usted ama lo que usted quiere. Pero ame, dice, este mandamiento, que es un mandamiento que da ejemplo de amor. Que uno muera por otros. Y sin esperar nada a cambio, porque si usted se muere, ¿qué rédito va a tener? Absoluto, si ya se murió. Bueno, esta condición propia del nuevo mandamiento, este mandamiento de como Él nos ha amado, nos debe llevar a la plenitud del conocimiento. A la plenitud del conocimiento. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y mire, vale la pena hacer estas pausas, porque cuán importante es que entendamos esto. Cuán importante es que entendamos esto. Aquí nos está dando la posibilidad de no ser sus siervos, sino ser sus amigos. Y yo no sé si alguna vez a usted un amigo le ha pedido un favor. ¿Cómo le hace el favor al amigo? ¿Cómo hace el favor al amigo? Cuando uno tiene un vínculo de amistad, hasta lo hace con mayor agrado. Y el Señor aquí nos está dando la posibilidad de ser sus amigos. Entrar en amistad. Y este mandamiento nos da esa preciosa posibilidad. Que estando conectados a Él y hacer las cosas como para Él, conociéndole a Él, entablar una amistad muy personal, y poderle hacer ruegos, súplicas, intercesiones, y decirle, amigo, yo tengo un amigo que es influyente, y esta condición propia nos da esta posibilidad preciosa. Y dice aquí, lo explica el verso 15, cuando dice, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Imagínense, no tenemos acceso al Padre y hay cosas que se mueven ahí. Y entonces dice, ¿cómo no quisiera saber? Dice, tranquilo, yo te puedo decir que dice mi Padre, porque hay una confianza de amigos, es un secreto de amigos. Las cosas que mi Padre me ha dicho, yo les puedo decir, porque ya son mis amigos. Hay confianza de esta amistad. Y ya no serán empleados, siervos, sino amigos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis una vez más, ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este vínculo de amistad es la que nos tiene que llevar a misericordia. Este es el vínculo de amistad que nos lleva a misericordia. La instrucción nos resguarda. Sí. Y tengamos esta condición, que si hemos llegado hasta este punto, no hemos llegado porque a nosotros nos ha dado la gana, sino que el Señor nos escogió. El Señor nos escogió. Y Él sabe a quién escoge. Por eso es que una de las acciones del ladrón, que viene a hurtar, matar y destruir, es precisamente hurtarnos esta condición de hijos escogidos, convertidos en siervos y llevados a la altura de amigos. Eso es lo que nos quieren apartar. Y no nos podemos dejar engañar, porque estas palabras permanecen. Si alguien viene y nos quiere decir que no somos hijos, que no somos pueblo, que no tenemos los atributos de las misericordias establecidas como bendiciones, no está en el reino. Porque el reino es el que prevalece. Y miren cómo dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo el que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y es una condición, sí, vaya y muera cada uno por el resto. Cargue la misa extra. Preocúpese del prójimo, pero preocúpese. Y en esto grandes ministerios han hecho una acción, pero muy linda, de la cual le damos gracias al Señor. Muchas veces hemos sido beneficiados de esa condición, y toda esa condición tiene que llevarnos a la plenitud del conocimiento de la palabra y de la verdad. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Bienvenido a los amigos de Yeshua. Si a ustedes ya le han empezado a aborrecer por las condiciones propias del ministerio, por decir la verdad, por anunciar un reino conforme a la Escritura, bienvenidos, pero tengan misericordia. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Sí, ya no somos del mundo. Y esto dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece, os aborrece. Y sí, las condiciones propias de la misericordia hace que incomode a muchos. Sí, incomoda reino en medio del mundo. La luz incomoda a las tinieblas, ciertamente que incomoda. Dice: acordaos, verso 20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esta es la condición propia. Y bueno, esto acuérdense que es una palabra que es vigente para nuestras vidas, pero cuando lo dijo, los que lo escucharon en primera línea, todos fueron aborrecidos, fueron dispersos. Creció increíblemente el movimiento de Yeshua dentro del judaísmo, y eran los concilios mesiánicos de Yeshua. Y este es un gran movimiento que tuvo una influencia impresionante. Y cuando se acomodaron en Jerusalén, fueron dispersos, fueron para Samaria, inundados. Y de ahí el mandamiento de ir a toda Judea, a Samaria, a Galilea y a los confines de la tierra. Y mira dónde ha llegado este plan de salvación tan precioso que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Pues dice: pero acuérdese de las palabras que os dije, todas las promesas establecidas en esto. Promesas establecidas para nosotros. Más,
Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y de esto debemos hablar. De esto debemos hablar. Cuán importante es que nosotros percibamos. Aquí la palabra pecado no está plenamente establecida. Transgresión. Él viene y explica. Recuerden todo el mensaje del sermón conocido como el Sermón de la Montaña. Ahí en Mateo, capítulo 5, cuando Él nos va aclarando. Me voy a pasar unos minutitos, que Cris me perdone, y no voy a extender mucho, muy poquito. Aquí cuando manifiesta esta condición. Él vino y explicó toda la instrucción, lo conocido como la ley o la Torah, fue tan mal presentado que Él tuvo que venir y Él estableció esta condición de explicación. ¿Oyeron mis palabras?, dice Él. Por eso es importante que Él manifieste esto. En el gran sermón, en el gran mensaje, en el capítulo 5, desde el verso 17 nos aclara esta condición. ¿Qué dice? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la justicia, lo que es justo, trasciende. No como una obligación ni como un rito, sino en el símil, la sombra de lo venidero. Y entonces ahí es cuando el Señor empieza a dar esta instrucción de su palabra. Cuando Él empieza a enseñar y dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahí empieza a explicar la verdadera proyección de la instrucción de Dios. La verdadera proyección, sí, con mucha misericordia. Y empieza a explicar que solo en el odio, en el enojo, ya ha transgredido toda la ley. Y empieza a hablar sobre esta condición de la ira, solo en el carácter de la ira. Cuando avanzamos al versículo 27 de Mateo 5, cuando habla de el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Imagínense esa condición. ¿A dónde tiene que llevar el fruto de estar conectados? A través de Yeshua, porque Él es la vid verdadera. Cuando empieza a hablar de todas esas condiciones propias del hombre, cuando uno alberga enojo contra los que le han hecho daño, conocidos como los enemigos, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cómo dice? Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y empieza a hablar de estas. Oíste que fue dicho. Y empieza a seguir explicando el verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Oíste. Y Él, a través de esta condición de explicación, ¿oíste que fue dicho? Dice, de esto está hablando. Acordaos de la palabra. Regresemos a Juan capítulo 15, verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Permitan hacer una pausita. De hecho, ustedes escucharán algunos ruidos, es porque va a presentarse un acontecimiento muy lindo aquí en la congregación con los hermanos que pueden venir, tienen la libertad de venir con los niños y los jóvenes, porque es día de instrucción. Así que si escuchan unos sonidos un poco raros, sepan de qué se trata. Y permítanme una pausita. Por favor, Lucy, estoy en una grabación transmitiendo, que por favor guarden un poquito de silencio, ya termino. Muchas gracias por su comprensión. Entonces, miren, dice el verso 21, mas
Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también, a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Sin causa. Imagínense toda la obra redentora que hizo el Señor y lo rechazaron. Y como ya hemos visto en capítulos anteriores, como por las obras que él hacía, que eran sobrenaturales, el mismo tema de la resurrección de Lázaro al cuarto día, dijeron: es que este hace demasiadas señales y se va a llevar a todo el pueblo y va a quitar el statu quo y todo el movimiento. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Ruach, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Qué importante es podernos conectar a esta vida verdadera. Y este mensaje precioso, que conectados a la vida verdadera damos fruto, el verdadero fruto, la esencia verdadera. Así que, dándole gracias al Señor por este vínculo precioso que nos permite acercarnos a Él, con la generosidad que Él nos permite. Acérquese, venga, estoy en la puerta y llamo. Quédese permanente en mí para que dé fruto. ¿Cuánto necesitamos de dar fruto en la presencia del Señor? Así que, dándole gracias al Señor por esta añadidura, por esta hora, por este tiempo y por todo lo que nos está permitiendo vivir, acercarnos confiadamente al trono de su misericordia. Padre, una vez más te doy infinitas gracias por esta generosidad que has tenido conmigo, de caminando a la luz de tu palabra, llegar hasta este día. ¿Y qué día, Señor? Día de instrucción, día de gran preparativo, Señor, para el grande acontecimiento, la celebración. Sí, Padre, la celebración de estar en su presencia y prepararnos, Padre amado, para lo venidero, a través de la instrucción. Le damos gracias, Señor, sea resguardado el corazón de los que atentos buscan su voluntad, y que conectados a su verdadera vida, sea usted limpiándonos de toda maldad. Todo esto, Señor, le rogamos, en el nombre dado a los hombres. En el nombre de Jesucristo, conocido en las naciones, mas en medio del pueblo, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, en el nombre de Yahshua HaMashiach, en ese nombre precioso que nos da salvación. Amén y amén. A cada uno de los que me acompañan, muchísimas gracias. Estoy agradecido con el Señor por esa generosidad, esta añadidura. Que esta palabra permanezca en ustedes, como Él permanece, y su fidelidad por siempre. Un fuerte abrazo para los que se congregan. Nos encontraremos a partir de las 5 de la tarde. Y para los que están conectados a través de este medio, nos volveremos a ver si el Señor nos añade estos días, estos instantes, hasta este día, a partir de las 5 de la tarde, por este mismo medio. En el nombre de Yeshua, un fuerte abrazo. El Shalom sobrenatural los acompaña. Amén.